encuentra en algún estado y que a través de estímulos o situaciones, digamos, hace que nuestro sistema cambie de estado. ¿Está bien? Eso con las técnicas dinámicas lo podemos reflejar. En cambio, con las técnicas estáticas no. Las técnicas estáticas lo que nos dan es una visión de se me fue el control de la... Ahí está. Las técnicas estáticas lo que nos dan es una visión de objetos o entidades, los atributos de esos objetos y entidades y cómo se relacionan entre ellos, pero no nos permiten reflejar los cambios, estos cambios de estado, estos cambios en el sistema, digamos, estos cambios de estado del sistema. Así que bueno, tanto redes de Petri como tablas de decisión, como diagramas de transición de estados, son técnicas de especificación de requerimientos dinámicos. Las redes de Petri en particular permiten especificar sistemas de tiempo real o no, pero en particular en los sistemas de tiempo real, donde es importante representar aspectos de concurrencia. ¿Está bien? Nos van a permitir entonces representar ejecución simultánea de procesos, componentes de programación, tareas, que bueno, eso después en la implementación puede estar en distintos procesadores o en el mismo procesador, pero esta herramienta nos lo permite, la red de Petri nos lo permite representar, ¿Qué pasa con qué particularidad tienen estas tareas concurrentes? Es que si necesitamos que se comuniquen entre ellas, las tenemos que sincronizar. La tarea A le tiene que pasar un dato, pasar información a la tarea B. Bueno, en el momento en que la tarea A tenga ese dato para pasarle a la tarea B tiene que estar esperando, al mismo tiempo tiene que estar esperando a la espera de que la tarea A le pase el dato. Entonces, tienen que coincidir en un momento de tiempo en que la tarea A le envíe el dato y la tarea B la reciba. Entonces, bueno, eso hay que modelizarlo, hay que trabajarlo, no es casual, digamos, y esta herramienta, esta técnica nos permite modelizarlo, digamos. Además, bueno, cuando tenemos así esta concurrencia, a veces también tenemos que prevenir que se modifiquen datos compartidos, ¿está bien? Tenemos que impedir que un proceso de estos o una tarea acceda varias veces al mismo dato, por ejemplo, y lo modifique sin que la otra tarea lo pueda llegar a leer, a consumir, a consultar y a utilizar. Para eso también nos sirve esta herramienta. Lo que sí, cuando usemos redes de Petri, estas tareas que se realizan en paralelo, el orden en que se ejecuten, si hacemos, por más que hagamos la misma ejecución con las mismas tareas, el orden en que se ejecute, después vamos a ver que estas redes de Petri las podemos ejecutar, digamos, ese orden es impredecible. Se me va la diapositiva al principio de nuevo. Así que tengo que volver. Bueno, justamente al decir que nos permite esta técnica representar paralelismo o concurrencia, nos permite representar cosas que no son secuenciales, ¿está bien? Que otras técnicas o herramientas no nos permiten. Bueno, y ya yendo a la técnica específica, lo que vamos a poder modelizar con ella, lo que vamos a
a describir son eventos o acciones y estados o condiciones, dos cosas diferentes, digamos. Los eventos los vamos a representar como transiciones, se denominan transiciones en esta técnica, y los estados se representan como lugares o sitios, las condiciones, para no confundir con otra terminología, digamos, las condiciones se representan como lugares o sitios y con la letra P, digamos, de places en inglés. Formalmente, una red de Petri va a ser una cuatro-upla con un conjunto de lugares definidos, un conjunto de transiciones definidas y una función de entrada y una función de salida que nos va a decir, para cada, esas dos funciones nos van a decir, para cada transición, cuáles son sus lugares de entrada y para la función de entrada, y para cada transición, cuáles son los lugares de salida, la función de salida. Esas dos funciones I y O de input y output, de entrada y de salida. Este formalismo matemático, digamos, lo vamos a representar y lo vamos a trabajar nosotros con un grafo. En definitiva va a ser un grafo, un diagrama, lo vamos a trabajar como un diagrama, que es un multigrafo. Va a ser un multigrafo porque de cada nodo puede salir más de un arco, más de una arista hacia otros nodos. Bipartito porque va a haber dos tipos de nodos, justamente vamos a diferenciar entre lo que son los lugares y lo que son las transiciones, y dirigido porque los arcos estos van a tener una dirección y un sentido, no van a ser segmentos, sino que van a ser flechas. ¿Está bien? Justamente estos arcos indican a través de una flecha la relación entre sitios y transiciones y viceversa, o sea, entre transiciones y sitios. Lo que no está permitido, lo que no va a haber es una flecha entre sitio y sitio o una flecha entre transición y transición. Siempre va de lugar o de sitio a transición y viceversa. A su vez, los lugares, que los vamos a representar con círculos, digamos, van a tener asignados tokens o fichas que los vamos a representar con un número o con un punto dentro del sitio. Lo más común que vamos a ver es con un punto adentro del sitio, con un punto adentro del círculo este que va a representar al sitio. Y Marcos, perdona que te moleste. Vos sabés que pensé que era yo, pero ahí uno de los alumnos están preguntando si estás pasando imágenes. No la están viendo. Yo ahí te mandé una imagen de cómo lo veo. Yo siempre veo lo mismo. sí, ahí vi tu imagen. No sé, yo la Dos estoy otras viendo. veces yo toqué, dos otras veces yo toqué, pues esto es lo que cambió. Pero te hice como ruido y te lo descontrolé. Fíjate abajo si te dice pantalla completa, que creo que con eso lo... Sí, me dice pantalla completa, pero bueno. Ahí, fíjate, creo que si lo pones, yo ahí lo hice, pero si lo haces vos, me parece que todos vemos. Próbalo, a ver. Perdona que te interrumpí, pero No, no... perfecto. Perfecto. Yo, es más, tenía la duda si me estaban escuchando, ¿viste cómo es esto? Escuchando, te están escuchando y voy respondiendo, pero me parecía que, no, no sé, ahí lo hiciste, sí, no lo estoy viendo yo tampoco. Sí, Y si pero no, va ahí bien. Sí. abajo dice sincronizar presentación para todos, que no sé si no es esto también, fíjate también en ver. Es nuevo eso. Algo cambió. No, no me deja, che, no. ¿No te deja? No. Ver, A ver. volver. Espera, porque por ahí no sos. Dame 2 segundos. Ahí te pongo como presentador. Ah, Me host. parece que es eso, porque fue Silvia la que nos dejó así. Bien. A ver ahora. Ahora sí. Ahí está. Perdón, pero me parecía que algo andaba mal. No, no. Fundamental. Fundamental. Bueno, a ver cómo avanzo acá ahora.
Ahí se ven que te estás moviendo. Bueno, esto no tiene... Lo anterior se podía entender sin imágenes por ahí. Esto, Claro, pero ya cuando empezaste con el grafo, chau, ahí cerramos. no, claro, esto es un poco mejor. Igual todavía no había llegado a ver el grafo, pero esto es mejor por ahí ver la imagen de la 4 upla, conjunto de lugares, conjunto de transiciones, función de entrada, función de salida. Acá todavía es texto, así que no hay problema. Vamos a trabajar, nosotros lo vamos a trabajar por más que hay un fundamento, ese fundamento matemático detrás, nosotros trabajamos con los diagramas, digamos, trabajamos más que nada con la parte gráfica de la herramienta, y justamente vamos a dibujar grafos en donde vamos a representar los lugares con círculos, las transiciones con segmentos y flechas. Los arcos van a ser flechas, los arcos del grafo van a ser flechas que unen lugares con transiciones, o sea, círculos con segmentos y viceversa. Segmentos con círculos, nunca de círculo a círculo, nunca sitio con sitio, nunca transición con transición. Ahora, la diapositiva que viene va a ser un diagrama. Y a su vez, dentro de esos círculos que representan los lugares, van tokens o fichas que los vamos a representar con puntos. Puede haber más de uno, es más, en la red de Petri tradicional, digamos, original, no hay límite para eso. Y cuando tenemos una red de Petri completa, cuando visualizamos una red de Petri completa, y con los tokens, la asignación de tokens, puntos adentro de los lugares, bueno, eso va con una asignación particular, va a constituir lo que se llama una marca o una marcación. Y después, lo que podemos hacer, una vez que construimos nuestra red de Petri y la tenemos con una marcación inicial, con una primera marcación, se puede ejecutar esa red de Petri y vamos a ver qué significa eso y qué posibilidades hay. A ver si puedo avanzar ahora. Ahí está. Esto sería un ejemplo genérico de red de Petri, por eso los lugares y las transiciones tienen nombres genéricos, P1 hasta P5 los lugares, y T1 hasta T4 las transiciones. En una red de Petri más real, digamos, cuando resuelvan los ejercicios, esos lugares van a tener un nombre relacionados con el significado, van a tener nombres mnemónicos con significado para el problema que están modelizando, ¿está bien? Van a ser, normalmente van a estar asociados a condiciones del problema que están modelizando. Y las transiciones, bueno, van a ser acciones, van a tener nombres de acciones del problema que están modelizando. Pero para ver ahí un grafo, un ejemplo de grafo, tenemos este ejemplo genérico, digamos. Y así, en este ejemplo, la transición 1 tiene lugar de entrada P1 y tiene lugares de salida P sub 2, P sub 3, P sub 5, que se corresponden con esta primera entrada, digamos, de la función de entrada, con este primer renglón que define la función de entrada I, y con este primer renglón de la función de entrada O. Ya le digo, esta es la parte, digamos, matemática de la cuestión, y arriba tenemos el diagrama, el grafo asociado. Esta red de Petri está vacía, todavía no tiene ninguna marcación asociada, no hay tokens en los lugares. Próxima diapositiva. Red de Petri
con una marcación que podría ser una marcación inicial, digamos, a partir de la cual podemos ejecutar esta red de Petri. Esta marcación que estamos diciendo como ejemplo, tomando como ejemplo de marcación inicial, tiene un token en el lugar 1, 2 tokens en el lugar 2, ningún token en el lugar 3, un token en el lugar 4 y un token en el lugar 5. ¿Qué significaría ejecutar una red de Petri? Bueno, ejecutar una red de Petri es fijarse qué transiciones están habilitadas, para este ejemplo de la 1 a la 4, e ir disparando, entre comillas, transiciones habilitadas. Ese disparo de una transición habilitada va a significar en el mundo real, volviendo al problema o al enunciado, una acción que se realiza, ¿está bien? ¿Y cuándo una transición va a estar habilitada? No todas las transiciones van a estar habilitadas probablemente en el mismo momento. Por ejemplo, en esta red de Petri, la transición 2, ni la 2 ni la 3 en esta marca inicial, ninguna de esas dos transiciones están habilitadas. Sí están habilitadas la transición 1 y la 4. ¿Cuándo una transición va a estar habilitada? Cuando haya suficientes tokens en los lugares de entrada. Tiene que haber tantos tokens como arcos haya del lugar de entrada a la transición, y eso para todos los lugares de entrada. Para la transición 1, el único lugar de entrada es el lugar 1 y hay un token y un arco, con lo cual la transición 1 está habilitada. Similarmente ocurre con la transición 4 y por ejemplo la 3 no está habilitada, no la podría disparar porque no hay token en el lugar de entrada 3 y hay un arco del lugar de entrada 3 a la transición. Y la 2 tampoco está habilitada porque si bien hay tokens en el lugar 2 y hay 2 tokens, sobra uno, no importa que sobren, tiene que haber por lo menos tantos tokens como aristas, como arcos haya de ese lugar a esa transición. Acá hay uno, con un token me alcanza, pero no hay token en el lugar 3, que es el otro lugar de entrada de la transición 2. Con lo cual, la 2 no está habilitada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ante una marca, en este caso esta marcación que estamos viendo acá, la ejecución de la red de Petri consiste en ir disparando las transiciones habilitadas. El disparar las transiciones habilitadas, en este ejemplo dijimos que eran la 1, en este ejemplo y con esta marcación, dijimos que eran la 1 y la 4, implica sacar tokens de los lugares de entrada y colocar tokens en los lugares de salida. Acá yo tengo, con esta marcación yo tengo dos posibilidades, dos transiciones habilitadas, la 1 y la 4. Podría disparar cualquiera de las dos. En la ejecución de la red de Petri eso se hace secuencial, no puedo ir haciendo las dos cosas a la vez. Pero el significado de esto, que estén las dos habilitadas, es que las dos se podrían hacer en paralelo. Ahora, en la ejecución yo lo tengo que hacer secuencial, podría elegir cualquiera de las dos. Y justamente eso es aleatorio, se puede elegir cualquiera de las dos. Yo puedo elegir disparar la 1 o puedo elegir disparar la 4. Si yo hago la ejecución varias veces, trabajo varias veces con esta red de Petri, bueno, algunas veces por ahí se podría elegir disparar la transición 1 y otras veces la transición 4 cuando estén las dos al mismo tiempo habilitadas. Bueno, eso es un detalle, por ahí es una cuestión bien técnica, pero bueno, es así. Bueno, y les decía entonces, supongamos que elijo la transición 1, el disparo de la transición 1 va a hacer que yo saque el token que está acá en el lugar 1
y que ponga tokens en los lugares de salida, un token por cada arco que haya de la transición al lugar. Entonces, saco el token del lugar 1 y pongo un token en el lugar 2, con lo cual en lugar de 2 aparecería uno más y habría 3, un token en el lugar 5, de 2 pasaría a 3, y un token en el lugar 3, que de 0 pasaría a 1. Y así pasaría yo a otra marca, y así habría nuevas transiciones habilitadas, y habría nuevas transiciones deshabilitadas, y la ejecución continúa eligiendo a alguna de las transiciones habilitadas, disparándola, sacando tokens de los lugares de entrada y colocando tokens en los lugares de salida. Esto es, esta diapositiva dice exactamente todo lo que les conté recién. A ver, un cachito en el chat. Bien. Sí, no, va bien el chat, Marcos, yo todavía estoy por acá. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de lo visto hasta ahora, para no tener que volver demasiado después. Avísame, dale cualquier cosa, por favor. Sí. Bueno, ahora volviendo un poco, ahí lo que vimos recién era el grafo y vimos transiciones con nombres genéricos y lugares con nombres genéricos. Ahora, volviendo al problema, digamos, nuestras redes de Petri van a estar asociadas a algún problema del mundo real, digamos. ¿Y qué significado tiene entonces? ¿Qué relación hay entre un lugar de la red de Petri y el problema del mundo real? Bueno, si nuestro lugar de la red de Petri tiene un token, en realidad volviendo al mundo real, la condición asociada a eso sería verdadera. Y cuando un lugar no tenga tokens, quiere decir que la condición en el problema del mundo real es falsa. ¿Está bien? El camino directo, digamos, nosotros vamos a tener el problema del mundo real, vamos a armar una red de Petri. ¿Cómo la vamos a armar? Bueno, lo que sean condiciones tienen que ser lugares de nuestra red de Petri. Cuando empezamos a trabajar con la red de Petri, en un lugar no hay token, quiere decir que la condición asociada es falsa, si hubiera tokens es verdadera. Y el disparo de una transición, que en realidad es un evento del problema del mundo real o una acción del problema del mundo real, solamente va a ocurrir si en los lugares de entrada hay tokens. ¿Eso qué significa en el mundo real? Si las condiciones, las precondiciones son verdaderas. ¿Está bien? Y a su vez, cuando disparemos una transición de la red, vamos a poner tokens en los lugares de salida. ¿Eso qué relación tiene con el mundo real? Vamos a estar haciendo verdaderas las postcondiciones de esa acción o de ese evento. Después lo que dice acá, que la ejecución de la red de Petri es no determinística, es lo que les contaba yo hoy, que si tengo dos transiciones habilitadas, en realidad elijo una al azar durante la ejecución de la red de Petri y disparo esa. Y si lo vuelvo a hacer, capaz que en otra vez disparo la otra. ¿Está bien? No siempre la ejecución va a ser determinista. Y la otra cuestión es que se acepta, se asume que el disparo de una transición es instantáneo, o sea, no lleva tiempo, no tarda, no demora,
y cuando yo disparo una transición no pasa ninguna otra cosa. Bien, entre que yo disparo una transición, en el momento que yo disparo una transición no está ocurriendo ninguna otra cosa, digamos. Bueno, volviendo a nuestra idea original, entonces, de que la red de Petri nos va a permitir representar paralelismo, esas transiciones, si hay varias transiciones que están habilitadas al mismo tiempo, esas cosas es que se pueden realizar en paralelo y nos van a permitir modelizar sincronización o rendezvous, exclusión mutua, y vamos a tener que era esta cuestión de la sincronización, era que un proceso va a tener que esperar a otro por algún motivo, por ejemplo, para recibir un dato, ¿está bien? Si uno va más rápido que el otro, uno lo genera más rápido que el otro, si el proceso A genera más rápido el dato que el proceso B que lo está esperando, el proceso A se va a tener que quedar esperando hasta que el proceso B le pida ese dato. La exclusión mutua es parecido, digamos, a algún recurso compartido que obviamente no van a poder usar compartido, pero que no pueden usar los dos o varios procesos al mismo tiempo. Entonces yo con la red de Petri voy a poder modelizar eso de que solamente el proceso A pueda, no sé, usar la impresora y no la pueda, que cuando lo usa el proceso A no la use el proceso B y viceversa. Y lo que tengo que mirar en mi red de Petri para evitar o para detectar un problema, lo voy a poder detectar cuando mirando la red de Petri o ejecutándola, tengo que evitar, o por lo menos darme cuenta que ahí hay un problema de bloqueo, deadlock o abrazo mortal. Es cuando, por ejemplo, son situaciones similares, son conceptos similares, que es por ejemplo cuando el proceso A está esperando que el proceso B haga algo, por ejemplo le genere un dato o libere la impresora en el caso de la impresora, y a su vez el proceso B está esperando que el proceso A haga algo, genere un dato o le libere la impresora. Los dos están esperando mutuamente, ninguno de los dos puede avanzar, entonces estamos frente a una situación de bloqueo, ¿está bien? Si volvemos al problema del mundo real, el sistema está parado, porque nadie hace nada, porque el proceso A está esperando al proceso B y el proceso B está esperando al proceso A. Quedamos bloqueados. Bueno, ese tipo de cuestiones las tendríamos que evitar o por lo menos detectar. ¿Está bien? Bueno, justamente modelizamos con red de Petri para estudiar y ver que no haya problemas de sincronización, concurrencia, paralelismo. Hay herramientas que después se podrían utilizar, digamos, sobre las redes de Petri. Nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a trabajar con los diagramas, pero hay herramientas automatizadas que permitirían hacer estas verificaciones y esta ejecución en forma automática o semiautomática. Nosotros lo vamos a hacer manual. Y esa matemática, esos fundamentos matemáticos que hay en la red de Petri, que nosotros no vamos a usar tampoco, también permiten que haya herramientas que analicen estas situaciones que yo les digo, a ver si hay una situación de bloqueo, a ver si está funcionando bien la exclusión mutua y eso. Nosotros lo vamos a hacer a mano. Nosotros vamos a construir los grafos, vamos a hacer los diagramas gráficos, o los grafos,
y a ojo vamos a mirar que no haya bloqueo, que haya exclusión mutua y ese tipo de cuestiones. Lo van a hacer ustedes en la hoja, en el papel, etcétera. Los primeros revisores van a ser ustedes, después, bueno, cuando consulten, el ayudante les va a decir si está bien o está mal lo que hicieron y a dónde está, eventualmente a dónde está el error. Bueno, eso era más o menos lo de redes de Petri. Tienen las consultas grabadas, tienen la explicación de práctica y bueno, hay que ponerse, como siempre, hay que ponerse a resolver la práctica, que es donde se encuentran los mayores inconvenientes. A ver el chat. Ahí está bien, Marcos. Había una consulta que me hicieron a mí que yo la respondí en general, pero sí, era justo cuando estabas explicando lo de cuando pasaban los tokens. Sí, pero está. Bien. ¿Querés que volvamos ahí o ya se entendió? No, ya está. Ahí se entendió, sí. Excelente. Bueno, el otro tema que vimos, que están en las teorías publicadas, la cuestión de práctica y la práctica, son las tablas de decisión, y bueno, están haciendo la práctica ya, son las tablas de decisión, porque vamos adelantado con respecto a la práctica en la teoría. Porque lo necesitan antes, ¿no? Las tablas de decisión, como su nombre lo indica, va a ser una tabla, lo que construyamos, y nos va a permitir presentar en forma concisa, rápidamente, visualizar rápidamente las reglas lógicas que hay, que están presentes en un problema, en nuestro caso en un enunciado, para decidir acciones a ejecutar en función de las condiciones que haya en ese problema, en ese enunciado. Justamente esas acciones también van a estar, son las del problema, ¿no? Y la lógica de decisión de el problema específico que estemos modelizando, representando. Entonces, en la tabla lo que va a quedar, que vamos a describir en definitiva, son posibles condiciones que tienen que ver con el problema, que en determinado momento van a ser verdaderas o van a ser falsas, digamos. Nos va a permitir analizar esas, definir, establecer esas dos cosas, digamos, esas dos posibilidades, lo vamos a poder poner en la tabla cuando una condición es verdadera y cuando una condición es falsa. Reglas, estas reglas lógicas, que cuando determinadas condiciones sean verdaderas y otras sean falsas, va a haber que realizar determinadas acciones, eso nos va a decir nuestro problema, nuestro enunciado. Y bueno, esas acciones son las que se van a realizar como resultado de la combinación de las condiciones. Ahora lo vamos a ver. Por ahí estuvo medio atravesado lo que dije. Una tabla, las filas superiores, digamos, van a tener las condiciones, las filas, esta tabla va a estar dividida en 4 partes, digamos, en 2 mitades. La mitad superior, las filas van a tener las condiciones, la mitad inferior, mitad entre comillas, ¿no? Pueden ser más condiciones que acciones o viceversa. La parte, más que la mitad, es la parte superior. Las filas de la parte superior van a ser las condiciones, van a estar puestas las condiciones. Las filas de la parte inferior van a estar puestas las acciones y cada una de las columnas va a ser una regla de estas lógicas que decimos. La cantidad de columnas, o sea, la cantidad de reglas, va a ser 2 a la n, donde n es la cantidad de condiciones. ¿Por qué?
porque cada condición va a tener dos posibilidades. Las condiciones que vamos a manejar van a ser las condiciones de la lógica proposicional, digamos. Cada condición solamente va a poder ser verdadera o falsa, con lo cual cada condición tiene dos posibilidades. Entonces las combinaciones posibles de verdadero o falso para las n condiciones va a ser 2 a la n. ¿Está bien? Si tengo dos condiciones, las posibilidades son 4. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Si tengo tres condiciones, la cantidad de reglas, o sea, la cantidad de columnas van a ser 8. 2 al cubo, 2 a la 3. ¿Mejoró el audio? A ver que tengo que... ¿Todos se escuchan cortado? No, ahora no, Marcos. Ahora ya. volví. Volviste. Pero no sé si querés que yo te dejo que continúes si querés. Dale, Porque ya que agarraste. dale. Sí, sigo. Asistime con el Sí. chat. Bueno, entonces va a ser una tabla dividida en parte superior, parte inferior, las condiciones arriba, las acciones abajo, y las columnas van a ser las reglas, estas reglas lógicas, y va a haber 2 a la n reglas. Y vayamos al ejemplo cortito que tenemos. Antes de ir al ejemplo, ¿cómo vamos a construir estas tablas? Más o menos se los he ido comentando, pero acá lo tenemos en blanco y negro, digamos. A partir del problema del enunciado tenemos que ver cuáles son las condiciones y cuáles son las acciones que andan dando vuelta en ese enunciado, en ese problema. A partir de ahí, vamos a anotar esas condiciones y esas acciones en la primera columna de la tabla, digamos. Y por último vamos a ir construyendo las reglas, o sea, vamos a ir armando las columnas. Vamos a ir armando las columnas de esta tabla. Una cosa a tener en cuenta con respecto a las condiciones es que tienen que ser atómicas, tienen que ser simples, no tienen que tener conectivos lógicos, digamos. Si vamos a la lógica proposicional, una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no tiene que tener conectivos lógicos, no tiene que estar negada, no tiene que haber un no, ni un o, tiene que ser una cosa simple, sencilla, atómica, la lógica proposicional. Y en ese sentido, bueno, no conviene poner la condición positiva y la proposición positiva y la proposición negativa. Cuando tenemos así una positiva y una negativa, ponemos solamente una, la positiva. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Y las acciones también tienen que ser simples. No tiene que ser una sola tarea, una sola cosa. Si cuando escribimos la acción empezamos a decir, bueno, la acción es hacer esto y hacer esto otro y hacer esta otra cosa, no. Esa es una acción compuesta en realidad con tres cosas. El y me dice que estoy haciendo tres cosas distintas. Tiene que ser una sola acción, una sola cosa. Ejemplo, es un problema de remitir mercadería, de remisión de mercadería. Y el problema es el siguiente: si el comprador no es cliente, se imprime un mensaje de aviso, el sistema imprime un mensaje de aviso y no remitimos la mercadería. La otra situación que hay es que puede haber stock o no. Si no hay stock y el comprador es cliente, no se le remite. Si hay stock
y el comprador es cliente, se le remite la mercadería. Es la única situación en que se remite la mercadería, digamos. Y entonces, ¿cómo se construye la tabla a partir del problema, a partir del enunciado? Bueno, tenemos que ver cuáles son las condiciones. ¿Qué cosas pueden ser verdaderas o falsas acá? Que el comprador sea cliente o no, es algo que puede ser verdadero o falso. Entonces nos quedamos como con el tip que les di hace 2 diapositivas, digamos, nos quedamos con la condición sin la negación, digamos, la condición simple que es que sea cliente. El comprador es cliente. Y la otra condición, la otra cosa que acá puede ser verdadera o falsa es que haya stock. Entonces, bueno, vamos a tener una condición, identificamos una condición de hay stock. ¿Y qué cosas son las acciones? ¿Qué cosas son las que hace el sistema? Dependiendo de las condiciones. Bueno, imprime un mensaje, remite mercadería o no remite mercadería. Esas son las acciones. Esas son las 3 acciones posibles que hay dando vueltas en este problema, en este dominio, digamos. Imprimir el mensaje de aviso, remitir la mercadería, no remitir la mercadería. Después los ayudantes les van a decir, nosotros mismos les vamos a decir que hay que redactar bien las condiciones y las acciones. Y la condición tiene que tener pinta de proposición lógica, tiene que ser algo que yo diga es verdadero o es falso, puede ser verdadero o falso. Por ahí más completarlo un poquito más, el comprador es cliente. Y bueno, la otra condición, hay esto. Ahí, con eso, digamos, estas cosas son las que van a ir en la tabla, en la primera columna de la tabla. El cliente, hay stock, como condiciones, e imprime mensaje de aviso, se remite y no se remite, como acciones. El armado de la tabla continúa con las reglas, las columnas. ¿Cuáles son las combinaciones, con todas las combinaciones posibles de valores de verdad, de verdadero o falso para las condiciones? En este caso tengo 2 condiciones, entonces la cantidad de combinaciones posibles es 2 a la n, donde n es 2, 2 a la 2, 4. ¿Y cómo construyo todas las combinaciones posibles para no olvidarme ninguna? Bueno, armo 2 verdaderos en la primera fila, mitad verdadero, mitad falso, en este caso 2 verdaderos y 2 falsos, y en la siguiente fila 1 y 1. ¿Me escuchan, chicos? ¿A mí? ¿Escucha? Ah, ¿Se me escucha, Silvia? sí, ahora sí. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. 2 a la n reglas. En este caso, hay 2 condiciones, n es 2, 2 al cuadrado 4. Y después yo me tengo que parar en cada una de las columnas, en cada una de las reglas, en cada una de las situaciones, en definitiva, y ver qué me decía el enunciado. Si es cliente y hay stock, verdadero, verdadero, esta situación, verdadero, verdadero. ¿Qué me decía el enunciado o el problema que hacía el sistema? Si hay stock
Esto nos remite a esta, nos refiere a la tercera oración. Hay stock verdadero. El comprador es cliente verdadero. Bueno, entonces se remite la mercadería. Pongo una cruz en la acción que se remite. ¿Está bien? La segunda regla que me decía, si es cliente pero no hay stock, ¿qué me decía el enunciado? El comprador es cliente, pero no hay stock, no se remite mercadería. Entonces, en esta columna, para verdadero o falso, marco con una cruz la acción de no remitir. Y quedan dos situaciones más. Que no sea cliente, y que el comprador no sea cliente y haya stock. ¿Qué me dice el enunciado? Si el comprador no es cliente, se imprime un mensaje de aviso y no se remite, con lo cual marco con una cruz la acción de imprimir mensaje de aviso, marco con una cruz la acción de no remitir, y en la última columna, la última regla, el comprador no es cliente y no hay stock. Bueno, también se imprime el mensaje de aviso y no se remite, porque en realidad el enunciado, el problema no tiene en cuenta, no me dice nada del tema del stock. Es como que tiene prioridad, por eso está primera esta oración y por eso está primero lo de no es cliente, digamos, tiene prioridad el tema de no ser cliente frente a el tema del stock. Esto sin los espacios en blanco, intermedios acá en blanco, sería la tabla completa. Ahora, después de que yo arme una tabla, la tengo que revisar para ver si está bien. ¿Qué cosas me puede pasar con esa tabla? Que esté completa. Todas las reglas, todas las columnas tienen acciones asociadas, tienen cruces asociadas. Porque si no hubiera si hubiera alguna columna sin una cruz, quiere decir que para esa regla, para esas condiciones, digamos, el sistema no hace nada. En principio eso, como mínimo, es sospechoso. Que el sistema no haga nada es sospechoso. Para algún problema muy puntual, muy particular, puede ser. Pero como mínimo lo tenemos que revisar. Que no sea cosa que nos hayamos equivocado, nosotros o el cliente en realidad, y el sistema haga algo en esa situación. Con lo cual tendríamos que poner una cruz en alguna de las acciones posibles. Ese es uno de los problemas que puede haber, que esté incompleta la tabla, falte alguna cruz. Las otras dos situaciones que pueden pasar, que están mal, que están decididamente mal, es que nos haya quedado una tabla redundante o que nos haya quedado una tabla contradictoria. Nos va a quedar una tabla redundante si tenemos dos reglas que tienen las mismas condiciones y las mismas acciones. Dos reglas iguales, dos columnas iguales. Esto si nosotros construimos la tabla de la manera que les dije yo, para la primera fila la mitad de condiciones verdaderas, la mitad falsa, después la mitad de la mitad y así siguiendo, no nos va a pasar nunca. Pero si las construimos en forma desordenada, nos puede llegar a pasar. Nos puede llegar a quedar dos reglas repetidas, digamos. Bueno, eso es redundante, sobra una regla. Y encima puede ser indicador de que en realidad nos falta otra que nos olvidamos. Y la otra situación que nos puede pasar es que nos quede una tabla contradictoria. Peor aún, tenemos dos reglas iguales en las partes de las condiciones son las mismas, pero distintas en las partes de las acciones. O sea, lo que estamos diciendo, lo que dice una tabla, en ese sentido, una tabla contradictoria es
si ocurre esto, si se dan estas condiciones, hay que hacer determinada acción, hay que hacer la acción A. Pero tenemos otra columna, otra regla que nos dice que para las mismas condiciones, si se dan estas condiciones, tenemos que hacer B. Bueno, está mal eso. ¿Qué tenemos que cuando se dan esas condiciones, qué tenemos que hacer? ¿A o B? Con lo cual, ahí otra vez nos sobra una columna, hay una que está mal en realidad, y además puede ser que nos falte otra, porque si la contamos, si la tuvimos en cuenta esa en la cuenta de 2 a la n, quiere decir que está faltando otra. Esa es la tabla completa, bonita, que nos había quedado. Está completa, no hay redundancias porque no hay dos, ni contradicciones porque no hay una quinta regla acá que coincida, una quinta columna acá que coincida con los valores de verdad de ninguna de estas reglas. Para que fuera redundante o contradictoria tendría que aparecer, para que esta tabla fuera redundante o contradictoria, tendría que haber una quinta columna acá, una quinta regla. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, una vez que tenemos nuestra tabla completa y correcta, sin redundancia y sin contradicciones, lo que podemos hacer por ahí, a algunas tablas, es reducirla a la tabla. Ustedes se fijan, y medio que nos dimos cuenta cuando yo les conté cómo armábamos la tabla esta. Si ustedes se fijan, la regla 3 y la regla 4, la columna 3 y la columna 4, difieren solamente en la condición de hay stock, pero coinciden en las acciones que hay que hacer. Si no es cliente y hay stock, imprimo el mensaje de aviso de que no es cliente y no le remito la mercadería. Y si no es cliente y no hay stock, hago lo mismo. Imprimo el mensaje de aviso de que no es cliente y no le remito la mercadería. O sea, esto desde el punto de vista del problema es que no importa si hay stock o no hay stock, cuando el comprador no es cliente, hago lo mismo. Le imprimo el mensaje de aviso y no le remito la mercadería. Bueno, una tabla en donde ocurre esta situación, que tengo dos reglas que las acciones son las mismas y las condiciones hay una sola que difiere, esa tabla la puedo reducir. Esta tabla yo puedo poner una regla 3', digamos, una columna 3', esta de acá, en donde le pongo a la condición es cliente falso, todo lo demás queda igual, ¿no? La tabla reducida es una tabla igual a esta, exactamente igual, con las mismas condiciones, las mismas acciones, pero con una regla menos, con una columna menos. Las columnas estas, la 3 y la 4, las reglas 3 y la 4, la indico en esta columna 3' como falso para la condición de cliente y guioncito, rayita para la condición de hay stock. Eso me cubre las dos posibilidades, eso significa las dos posibilidades, verdadero o falso. ¿Está bien? Como que no importa esta condición, sea verdadera o sea falsa, las acciones que hay que hacer son imprimir el mensaje de aviso y no remitir la mercadería. ¿Está bien? Esto, para una tabla tan chiquita como esta, es lo mismo, no hay problema, no ganamos mucho. Sirve igual para entender que esta condición en realidad no hay que tenerla en cuenta cuando no sea cliente, pero no ganamos mucho en reducción de complejidades. Ahora, cuando tenemos una tabla más grande, fíjense, después de esta tabla de 4 reglas,
pasamos a una de 8 por el 2 a la n, o de 16, o de 32. Bueno, ya cuando tengo 8 reglas, reducir la tabla me sirve. Paso a tener 7, paso a tener 6. Cuando tengo 16 o cuando tengo 32, también me sirve reducir la complejidad. Todo siempre apunta a entender el problema, ¿bien? Y sacar ambigüedades y verificar y validar, digamos, que no nos estemos olvidando de nada, no nos esté faltando nada. Bueno, con eso terminamos este repaso y quedamos a la espera de las preguntas o las consultas. A ver si puedo... No, no hay preguntas por ahora, Marcos. Perdón, se me volvió a cortar, pero volví a entrar. Excelente. Y yo no veo en el chat. No, por lo menos no, A ver, no me llegó nada. se me fue el chat. No, que no se escuchaba en un momento también. En un momento, sí. ¿Cortó? Ah, dice que no había visto la teoría de tablas, por lo tanto, esto fue un repaso previo a ver la teoría. Por lo tanto, esto fue mortal, pero Sí. bueno. Algo Sí, bueno, que una teníamos introducción. sí, algo que teníamos que comunicar era que mañana no vamos a subir la próxima teoría, sino que la vamos a subir el viernes siguiente, que ya está actualizada el cronograma en ideas, ¿no es cierto? Y creo que ya quedó. Yo no lo subí, no sé si alguien lo subió. Ah, perdón. No, entonces, Lo revisamos y lo subí, porque me quedé esperando que lo perdón. chequeen, que lo chequearan. Pero de todas maneras, mañana no Exacto, habría... eso igual vamos a ponerlo o en la mensajería Sí, o lo publicamos. bien. Dice que quedó todo muy claro, así que no Bueno, habría... a ver si puedo hacer esto. Ahí está. Gracias, Marco. No, por favor. Bueno, Creo listo, que liberamos a la gente. sí, porque no hay más preguntas. Perfecto. Y nos vemos la próxima. Cuídense, que anden bien. Seguimos en contacto a través de la plataforma. Cualquier consulta por la mensajería. Si es de teoría, nosotros a los profes. Si es más práctica, más detalle, ya saben, con el ayudante o en principio con el ayudante. Bueno, Bueno, adiós. adiós. Hasta la próxima.